Muy buenos días. Quien les habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura de Psicología. Muy buenos días, señores estudiantes. Estamos escuchando, estamos sintonizando UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Un saludo a los compañeros Fernando Toala y Patricio San Pedro, que como todas las semanas nos están acompañando en la coordinación de UTM Radio. Muy buenos días, señores estudiantes. En este momento estamos en vivo escuchando la asignatura de Psicología en su programa número 7. Muy buenos días, señores estudiantes. Hoy día no vamos a entrar a un nuevo tema, pero sí vamos a hacer un repaso de todas los temas que hemos conversado, desde la segunda clase hasta la última clase de la semana pasada. ¿Cuál es la intención de esto? Pues más bien es reforzar los conocimientos que ustedes han adquirido para el día o para la semana de exámenes. Recuerden que a partir del 9 iniciamos los exámenes de medio ciclo. Así que muy atentos y prepárense para los exámenes, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a iniciar la clase de hoy día. No sin antes darle las indicaciones necesarias, las indicaciones que toda la semana hemos estado dando para que ustedes no tengan inconvenientes en el momento de escuchar la clase y no tengan inconvenientes al final del semestre, obviamente. Entonces, como ya les había dicho, estamos en vivo. Quien les habla, el licenciado Yandri Delgado. Estamos en Psicología, programa número 7. Si tienen problemas para escuchar la clase en vivo, pueden hacerlo con los reprise. Hoy día a las 5 de la tarde tenemos un reprise. También el día jueves, o sea mañana, tenemos a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde. Días viernes tienen los reprise a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y asimismo los domingos de 7 de la mañana y 5 de la tarde. Esos son los reprise. Si no pudieron escuchar los reprise, no hay ningún problema. Pueden hacerlo también por medio del blog de Psicología. Simplemente deben entrar a la página principal de la UTM, la Universidad Técnica de Manabí, buscan UTM Radio. Luego de eso le va a salir el blog de UTM Radio, toda la página principal de UTM Radio. Luego de eso ustedes eligen aulas radiales. Luego le va a salir lo que es ciencias sociales y nivelación de carrera. Ustedes eligen nivelación de carrera, obviamente. Luego de eso les va a salir lo que es todas las asignaturas radiales. Ustedes escogen Psicología y les abre el blog de Psicología. ¿Qué es lo que tienen que hacer allí? Simplemente buscar la clase que ustedes deseen. Está la clase, está toda la información. Todas las clases están aquí en el blog de Psicología, desde la primera clase hasta la última clase. Simplemente hacen clic en la clase que ustedes deseen escuchar y la escuchan sin ningún inconveniente. Lo pueden hacer en cualquier momento, en el momento que ustedes deseen. Después de la farra, después del peloteo, después de la chupa, en el momento que ustedes quieran. En el momento que ustedes quieran. No hay inconvenientes para que no puedan escuchar la clase. Así que, señores estudiantes, no hay excusas. Entonces, estas son las indicaciones que siempre les estoy dando para que no tengan inconvenientes. Una cosita más. En vista de que a varios trabajos que se le ha enviado a casa, muchos de esos trabajos no tienen el formato o no los realizan como deben de hacerlo. Yo he decidido que cambiar el proyecto de investigación por lo que es el folder
Es decir, vamos a cambiar, ya no vamos a hacer el proyecto de investigación, sino que vamos a realizar el folder. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? Como les había dicho, muchos estudiantes no están realizando bien sus trabajos. Varias evaluaciones que mandé la semana pasada estaban mal hechos. Entonces, para no tener problemas de que tenga que ubicar 0 o que tenga que mandar a repetir el trabajo, prefiero que hagan el folder. Pero este folder, ¿cuándo lo van a hacer? No lo van a hacer para ahora, sino que ese folder va a ser revisado para fin de ciclo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el proyecto de investigación por el folder, para que no tengan inconvenientes, para que no haya estudiantes con notas bajas y a la final terminen perdiendo el semestre, que es lo que no deseamos. No deseamos que pierdan el semestre, deseamos que todos pasen, esperemos que así sea. Y entonces por eso he decidido cambiar el proyecto por el folder. Entonces de esta manera nosotros iniciamos las clases. Estas son las indicaciones. Ahora vamos a iniciar con el primer tema. ¿Cuál fue el primer tema que nosotros vimos? El tema fue historia de la psicología. Habíamos dicho que en la historia de la psicología habían 3 personajes que fueron importantísimos para la evolución de la psicología. ¿Quiénes eran estos 3 personajes? Uno era Platón, otro era Aristóteles y el siguiente era Sócrates. Sócrates tuvo sus ideas, fue el primero en iniciar el estudio de la filosofía. Luego de eso apareció Platón como estudiante de Sócrates. Luego de eso apareció Aristóteles, que Aristóteles fue el filósofo que dio jerarquía a la filosofía, que le dio importancia a la psicología, con las grandes teorías que él realizó durante toda su vida, durante toda esta época. Entonces, habíamos dicho también que Aristóteles era un griego, obviamente, de la antigua Grecia. Era hijo de Nicómano y Hefestiada. Fue estudiante de Platón desde los 18 años hasta los 38 años. Fue estudiante de gran importancia para Platón. Estos fueron los primeros filósofos de la antigua Grecia. Luego de eso apareció ya después con René Descartes. Fue un psicólogo moderno, hombre moderno, por sus grandes pensamientos. Realizó grandes teorías en base a las experiencias que él obtuvo por medio de sus viajes. También tenía varios argumentos. Él decía que debía existir un universo externo al yo pensante, un universo no opaco a las facultades cognitivas del hombre. Dio grandes discursos sobre sus teorías. También tenemos que él sostuvo que en cualquier idea que se presente en la mente, a la vez de un modo claro y distinto, debía ser verdadero. Entonces, de esta manera, la historia de la psicología fue naciendo gracias a estos pensadores, gracias a Platón, gracias a Aristóteles, gracias a Sócrates, a René Descartes, pero también aparecieron otros pensadores modernos que
Entre ellos tenemos a Sigmund Freud, tenemos a Maslow, tenemos a Wong. Estos filósofos aparecieron con lo que nosotros conocemos las grandes escuelas psicológicas. Cada una de estas escuelas tuvo sus teorías. Por ejemplo, la escuela psicológica, el experimentalismo, de gran importancia, gracias a los aportes que realizó esta escuela. Recuerden que con esta escuela apareció el primer laboratorio de psicología en Alemania. Se realizó experimentos con personas que ya estaban adiestradas y se les enviaba estímulos, diferentes estímulos, y de esa manera se estudiaba la reacción de cada una de estas personas. De esta manera se realizó experimentos, grandes experimentos con estas escuelas. Eso es lo que es el estructuralismo. Como ustedes saben, William Wong fue el principal exponente de esta escuela. Y como ya les había dicho, fue gracias a este personaje se creó el primer laboratorio de psicología en 1879. También él tuvo diferentes teorías. Una de esas teorías que ya las habíamos hablado, e incluso yo había preguntado sobre esas teorías, lo que es la asociación de Wong, los experimentos sobre el sentimiento y cronometría mental o tiempos de reacción. Es decir, una vez que una vez que se daban estímulos, de qué manera reaccionaban a estas personas. Eso es el experimentalismo. También tenemos lo que es el funcionalismo. Su principal exponente, que era William James, fue considerado como el primer sistema de psicología, un sistema de psicología realmente americano. Era mucho más práctico que el experimentalismo, que el estructuralismo. También creó su propio laboratorio en Massachusetts. También era mucho más práctico que el estructuralismo o el experimentalismo. Esta teoría también se basaba en las teorías de Charles Darwin, de cómo Charles Darwin hablaba de cómo es la vida natural, o cómo es la vida salvaje, cómo nosotros o cómo los animales sobreviven. Ese era el pensamiento de Charles Darwin. Asimismo, esas teorías también fueron traídas al funcionalismo. Cómo nosotros podemos sobrevivir al entorno que nos rodea. Eso era lo que era el funcionalismo. También tenemos lo que es el psicoanálisis, que para mí, como ya les había comentado en esta clase, es una de las principales escuelas de la psicología, que dio grandes aportes. Su principal exponente era Sigmund Freud, que lo que hacía él era hacer entrevistas a los pacientes. Por medio de estas entrevistas, él diagnosticaba cuál era el problema o trastorno psicológico que tenía esta persona. Él hablaba de varios estados. Uno era el yo, el super yo, y era el ello, el yo y el super yo. Estos eran los estados, pero estos estados también tenían otras etapas, como la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, la etapa genital. Y de esta manera nosotros habíamos estudiado lo que era el psicoanálisis. También habíamos hablado de lo que es el conductismo, que es esta teoría o esta escuela era precedida por John Watson. Se basaba también en ideas del ruso Iván Pavlov, que trataban de estudiar cómo la conducta o cómo nosotros nos comportábamos a ciertos estímulos
o cómo nosotros actuamos a diferentes situaciones de nuestra vida. Eso era lo que hacía el conductismo. Eh, También habíamos hablado un poquito del humanismo. Su principal exponente era Maslow. Eh, también teníamos como uno de sus principales exponentes a Carl Rogers, que fue el último tema que habíamos hablado sobre todo lo que tenía que ver de la personalidad. De aquí salió las teorías de Carl Rogers. Sus teorías eran humanistas, trataba de estudiar lo que era todo lo que tenía que ver con la personalidad, los diferentes tipos de personalidad, cómo nosotros nos comportábamos a diferentes situaciones, cómo nacía nuestra personalidad y bueno, y diferentes situaciones sobre este tema. También uno de nuestros temas, nuestros temas era lo que tenía que ver con los campos de la psicología, de los diferentes estudios, los diferentes áreas, las diferentes aplicaciones de la psicología. Pero este tema lo vamos a tratar en el siguiente bloque. En estos momentos nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en varios minutos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Ya estamos de vuelta una vez más en Psicología, programa número 7. Quien le habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de esta asignatura. Las indicaciones que no pueden faltar para que no tengan inconvenientes en el momento de escuchar la clase. Recuerden que tenemos reprises que pueden escucharlos en los horarios que ya están establecidos, en los horarios que ya les he mencionado. Hoy día tenemos a las 5 de la tarde un reprise. También tenemos mañana a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, día viernes a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, y domingo a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Recuerden también que tenemos el blog de psicología. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar a la página principal de la UTM, luego eligen UTM Radio, luego escogen aulas radiales, escogen nivelación de carrera, les salen las materias radiales que ustedes ven y eligen lo que es psicología. Ahí les va a salir el blog de la materia con toda la información que ustedes, toda la información de la materia que ustedes deben tener, que deben saber. Está desde el blog, está desde el programa analítico, está desde el sílabo, están todas las clases, están todos los audios, están todos los videos. Así que, señores estudiantes, no hay ninguna excusa para no poder escuchar la clase. Para darles a conocer, durante los días de feriado, UTM Radio estará transmitiendo música de fin de año, para que ustedes se deleiten también un poquito con la música de fin de año. Recuerden también, señores estudiantes, que pueden enviar sus asistencias a nivelación.psicología@utmradio.gmail.com desde las 8 de la mañana hasta las 9 y después de la clase, es decir, desde las 10 hasta las 11. Si ustedes se pasan de la hora establecida, lamentablemente la asistencia no tendrá validez. Vuelvo a recalcarles, UTM Radio estará transmitiendo música de fin de año durante los días de feriado. Listo. Entonces, a ver,
En antes, algunos estudiantes me estuvieron haciendo la pregunta por medio del blog. Recuerden que por medio del blog ustedes también pueden hacer sus preguntas o pueden hacer sus comentarios. Jocelyn Coello pregunta, ¿de qué manera el examen, cómo nos va a tomar? Me dice que es mucho. Me dice que sería mejor un cuestionario. Entonces, lo que tienen que hacer para el examen es estudiar las diapositivas que yo les he subido al blog. Eso es todo lo que tienen que estudiar. Van a haber preguntas tipo reactivo, es decir, con literales A, B, C, D, se realiza la pregunta y ustedes eligen un literal. De esa manera nosotros vamos a tomar lo que es el examen. El examen va a ser presencial. No va a ser por medio de la radio, no va a ser por medio de un trabajo, va a ser presencial. El horario, el día del examen, ustedes ya lo tienen. Wendy también nos pregunta de qué proyecto, el proyecto, bueno, yo les había hablado de un proyecto que se iba a realizar, pero por falta de tiempo no pude elaborar el tema. En vista también de que varios estudiantes no estaban realizando sus trabajos como debía de ser, también quiero recordarles que la tarea, cada trabajo que se envíe debe ser a mano. Todas las tareas que se envíen deben ser a mano, no a computadora. Muchos estudiantes me han enviado sus tareas realizadas en computadora. Lo siento, pero esos trabajos no van a tener una calificación buena. Realmente la calificación es de 0, para que ya lo vayan sabiendo. Esos estudiantes que me han enviado esos trabajos, su calificación es de 0. ¿Qué les puedo decir? Ya se les ha comentado, ya se les ha dicho que el trabajo es a mano. Si ustedes hacen lo contrario, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente calificar lo que es. Entonces, también me preguntan sobre el folder. El folder es sencillo, el folder ustedes ya lo están manejando, con otras materias. Simplemente lo que tienen que hacer es recoger toda la información que tienen, toda la información que se les ha dado y ubicarla en un folder. Es decir, van a imprimir las diapositivas que yo les he subido al blog y lo ubican en el folder. Además de eso, ubican los trabajos que se les ha enviado y también cuando yo ya les entregue su examen ya calificado, ese examen también debe ser ubicado en el folder. Esto va a ser recibido o lo voy a pedir a final de semestre. Esto va a ser una nota más para ustedes. Así que por favor, señores estudiantes, realicen este trabajo lo mejor que puedan. Recuerden que trabajo bien hecho, bien realizado, tiene su calificación, tiene su buena calificación. Entonces, esas son las indicaciones. Recuerden que estamos en vivo, estamos en psicología y quien les habla el licenciado Yandri Delgado. En antes habíamos entrado a lo que es el campo de el campo de aplicación de la psicología, o cuáles son las áreas que la psicología tiene. Ya habíamos conversado sobre eso. La psicología tiene varias áreas dependiendo del estudio que se deba realizar o dependiendo de la situación que el paciente o la persona nos traiga, o la misma sociedad nos dé esa pauta. Una de esas materias, una de esas áreas, ya le había hablado, era la de la psicología experimental. Ustedes ya saben, es una de las áreas más antiguas. Gracias a William Wong se creó el primer laboratorio de psicología. Estudiaba lo que es los procesos básicos de cada persona o del ser humano, lo que es la sensación, la percepción, el aprendizaje, la memoria,
la retención, la emoción o también lo que es la motivación. Esto era lo que estudiaba el experimentalismo. También tenemos otra área que es la fisiológica, la psicología fisiológica, que esta ciencia estudiaba todo lo que tenía que ver con los fármacos o las sustancias o cómo nosotros nos comportábamos a diferentes sustancias o fármacos. Esta ciencia o esta área trata de ayudar a las personas que son adictas a algunas sustancias, tratan de ayudarlos que salgan de esa dependencia. Recuerden que si nosotros tenemos dependencia de algo, no podremos salir de esa dependencia ni si nosotros no ponemos de nuestra parte. Ya ha habido varios casos, he tenido varios casos de estudiantes de nivelación de carrera que son dependientes de alguna sustancia o son dependientes, por decirlo así, de alguna persona, que eso también suele ocurrir. Nos enfrascamos tanto con una persona que no podemos vivir sin esa persona y, bueno, la situación no es la mejor. Siempre para cada problema que nosotros tengamos debemos poner de nuestra parte para salir y corregir o resolver ese problema. También tenemos lo que es la psicología clínica. Que es una de las áreas o una de las ciencias que trata de atender a las personas con diferentes trastornos, ya sean de mentes, ya sea con alguna depresión o tal vez con algún desajuste emocional, que es lo que yo les había dicho en antes, o por algún tipo de problema. Esta área lo que trata de también no solamente de diagnosticar, sino que también estudia también trastornos de la conducta, que son problemas que están a la mano, porque siempre va a haber alguna persona con algún trastorno. Uno de los principales precursores de esta ciencia era Sigmund Freud, como ya les había dicho. Él trataba de estudiar o analizar o diagnosticar a alguna persona por medio de una entrevista. Le hacía diferentes preguntas y por medio de esas preguntas se diagnosticaba. También tenemos lo que era la psicología educativa, que es una de las ciencias que tiene gran salida dentro de todas las profesiones. Es una de las profesiones más utilizadas por las instituciones públicas. Hablando de instituciones públicas me refiero a colegios, escuelas, no solamente las públicas, sino también los colegios particulares. ¿Qué lo que hace este profesional? Es tratar de ayudar al estudiante a solucionar su problema de bajo rendimiento. Como ustedes saben, como ustedes ya han visto, porque ustedes lo han visto en el colegio, cuando estudiaban en el colegio, y a lo mejor a varios de ustedes les pasó que el psicólogo o el orientador vocacional los llamó a la oficina para conversar sobre el rendimiento de ustedes. ¿Qué es lo que les estaba provocando ese bajo rendimiento? Es una de las preguntas bases que se realiza en una entrevista. Entonces, por medio de esta entrevista, lo que se hace es tratar de que el estudiante suba el rendimiento, que se aleje de ese problema que tiene, ya sea emocional o ya sea porque no quiere estudiar. Lo que se trata de hacer es de motivar al estudiante para que suba ese rendimiento, sea cualquiera el problema que tenga. Lo que se hace es que el estudiante
se motive y suba ese rendimiento. Muchos filósofos empezaron a estudiar lo que es esta ciencia. Por ejemplo, Carl Rogers fue uno de los grandes científicos que inició sus estudios por medio de la educación. ¿Sí? Fue uno de los principales. Skinner también fue uno de esos científicos que empezó sus estudios por medio de la educación. Pero no solamente el orientador vocacional tiene esa facultad de entrevistarse con el estudiante, sino que también realiza otros trabajos dentro de la institución. Por ejemplo, lo que tiene que ver en la planificación, en el plan anual o en el sílabo, también tiene mucho que ver el psicólogo o el orientador vocacional. Lo que hace dar las pautas para que el mismo docente cree los objetivos del área o de la materia, y el orientador vocacional lo que también trata de que esos objetivos se cumplan, se realicen, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace también el orientador. También entra en otras áreas, por ejemplo, en lo que es la educación especial, también entra este profesional. También asimismo trata de ayudar a todas las personas que tienen algún tipo de desventajas. Varios de sus compañeros, o no varios, sino una minoría, tienen alguna discapacidad. Entonces el CEPAE tiene su cuerpo docente y también tiene su personal, sus psicólogos, que dentro de ese departamento estoy yo como psicólogo, y tratamos de ayudar a estas personas para que tengan un buen rendimiento dentro del semestre. Entonces, eso es lo que es el campo de la psicología. En este momento nos vamos a otra pausa y regresamos en varios minutos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Y regresamos nuevamente, señores estudiantes, a la asignatura de psicología. Es un programa número 7. Quienes habla el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura. Recuerden, señores estudiantes, que pueden enviar sus asistencias a el correo nivelacion.psicologiautmradio@gmail.com. Recuerden, anoten bien el correo, porque muchos estudiantes se han equivocado al enviar el correo. El correo es nivelacion.psicologiautmradio@gmail.com, para que no se confundan y no tengan problemas. Así que, por favor, señores estudiantes, anoten bien o escriban bien el correo, para que no tengan inconvenientes al enviar su correo. Recuerden que lo pueden enviar de 8 a 9 y de 10 a 11. Antes o después de la hora, la asistencia no tiene validez. Así que, por favor, señores estudiantes, síganse esas indicaciones que son importantísimas. Recuerden que también pueden hacerlo también por medio del blog, donde dice registrar asistencia. Y vuelvo y les repito, señores estudiantes, no hay excusa para que no puedan escuchar la clase. Tienen los reprises, también tienen el blog de psicología, que está toda la información necesaria, toda la información importante, para que ustedes la puedan ver, la puedan escuchar. Y también están las diapositivas que yo les he subido para que ustedes las lean y se preparen para el día del examen. Recuerden, señores estudiantes, que ya no va a haber proyecto de investigación, sino que va a ser el folder. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente imprimen todas las diapositivas y anexan también toda la información de las tareas, las 2 tareas que se le ha enviado, una tarea y la evaluación, y aparte de eso también ubican lo que es
el examen una vez que yo les he calificado el examen. Esto será para fin de ciclo. Antes del examen de fin de ciclo, esta información yo la voy a pedir. Yo lo haré con tiempo. Lo haré con tiempo para que ustedes puedan realizar este trabajo. Es más, ya les estoy avisando con tiempo para que ustedes tengan su folder listo para que ya al final no estén apurados. Entonces, esas son las indicaciones, señores estudiantes. Recuerden, vuelvo y repito, que estamos en vivo. En este momento estamos en vivo. Quienes habla el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura de Psicología. Y estamos en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Esas son las indicaciones. Ahora, habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con las escuelas psicológicas. También tenemos otra de las grandes escuelas, que es la psicología del trabajo, que este profesional se encarga de realizar o de estudiar el comportamiento del trabajador, ¿sí? Del trabajador dentro del campo laboral, dentro de la institución. Aparte de eso, también se encarga de realizar diferentes seminarios o diferentes capacitaciones de diferentes temas relacionados al trabajo. Uno de esos temas es las relaciones interpersonales, que es uno de los seminarios que más se da. También lo que tiene que ver bastante con algún tipo de trastorno, si algún trabajador tiene algún tipo de trastorno, lo que hace este profesional es investigar y dar con el diagnóstico necesario. Eso es lo que hace el psicólogo del trabajo. También tenemos el tema que fue el último tema que nosotros vimos, lo que tiene que ver con la personalidad. Según la perspectiva de Carl Rogers, la personalidad de esta teoría que realizó Carl Rogers, como ya les había dicho, era una teoría humanista. Es una teoría humanista. Yo había preguntado qué es la personalidad. Pues la personalidad es el sello distintivo de cada uno de nosotros. Está formado por diferentes características con la cual nosotros nos podemos describir. También existe varias características que nosotros les llamamos en psicología, le llamamos rasgos. Yo les había hecho un ejemplo de que ustedes en el aula de clase tienen varios de esos compañeros. Uno de esos es algunos compañeros de ustedes son extrovertidos, otros son introvertidos, otros son sumisos, otros son sociables, otros son sensibles, otros solidarios, otros son agresivos. Bueno, tenemos diferentes tipos de personalidad y esa personalidad se va formando de acuerdo a cómo nosotros vamos creciendo, cómo nosotros nos vamos desarrollando. También tiene que ver mucho la influencia de la sociedad en que nosotros nos desenvolvemos, en la sociedad que nosotros vivimos. También tiene que ver mucho la educación que nosotros recibimos, ya sea en el colegio, ya sea en la escuela o ya sea en la casa. También la personalidad se va desarrollando bajo las experiencias que nosotros hemos obtenido. Hemos tenido experiencias que han sido bastante duras, que nos hacen modificar esa experiencia. Es por eso que Carl Rogers habla de varios estados, de varios conceptos o de varios fundamentos que permiten hablar sobre el desarrollo de la personalidad de cada persona. Uno de esos fundamentos era lo que tiene que ver con el organismo,
también lo que es el sí mismo o el autoconcepto, la tendencia actualizadora y también el funcionamiento pleno. Esas eran las funciones que Carl Rogers se basaba para estudiar la personalidad de cada persona. Recuerden que Carl Rogers también era psicoterapeuta y estudiaba todo lo que tiene que ver con la conducta o la personalidad por medio de sus teorías, que él las denominaba terapia no directa o terapia centrada en el cliente. Estos métodos fueron realizados por esta persona y que dieron grandes fundamentos a la psicología, sobre todo a la personalidad, que el estudio de la personalidad. Lo que es el organismo tiene que ver, va desde lo físico, desde lo psíquico a lo físico. Es decir que nosotros mismos percibimos cuál es nuestra personalidad o cómo nuestro organismo funciona a los diferentes estímulos y cómo se va desarrollando nuestra personalidad. Asimismo, lo que es el sí mismo o el autoconcepto, es decir, que nosotros nos conocemos, nos podemos llegar a conocer cómo podemos ser, valga la redundancia. Es decir, que aquí aparece yo les había comentado que la personalidad de nosotros no cambia. Nosotros tenemos nuestra personalidad, que Carl Rogers lo llamó sí mismo real, el sí mismo real, que es lo que les estoy hablando, es nuestra personalidad, pero a diferentes estímulos o a diferentes situaciones o a diferentes experiencias, nosotros siempre vamos a querer ser mejor o vamos a querer cambiar ciertas cosas o ciertas partes de nuestra personalidad. Eso Carl Rogers lo llamó el sí mismo ideal, que es en la parte que nosotros podemos modificar. A esto Rogers lo llamó tendencia actualizadora. Estas tendencias tienen también sus fundamentos, y base a esos fundamentos nosotros, según Carl Rogers, vamos modificando nuestra personalidad. Recuerden que existen varios tipos de personalidad. Yo les había hablado de personas agresivas. Esas personas a la final se dan cuenta de que están haciendo un daño a la persona que está alrededor de ustedes, alrededor de ellas, perdón, y tratan de modificar esa agresividad para bien de él y para bien del resto de personas. También hay personas que son bastante sumisas. A la final, también esas personas se dan cuenta de lo sumisos que son, porque ser sumiso también no es bueno. Entonces eso también se va modificando. También hay personas que son bastante introvertidas, bastante extraídas, que no socializan con el resto de personas. Yo he tenido casos en semestres anteriores de personas que no pueden socializar y que se han retirado del semestre. Gracias a Dios se ha podido rescatar a varios de esos estudiantes y que en este momento ya socializan con otras personas. Esas son las tendencias actualizadoras. Pero estas modificaciones no se pueden hacer sin que nosotros pongamos de parte de nosotros mismos. Esto no puede cambiar si nosotros no tenemos ese ideal de querer cambiar. Si nosotros queremos seguir siendo o creemos que tenemos que nuestra personalidad es buena, entonces eso también es una equivocación. Debemos ver que todos nosotros somos seres humanos y tenemos errores y que nuestra personalidad a veces puede ser un poquito difícil de llevar para otras personas, o nuestra personalidad no es la mejor para otras personas. Recuerde que a no todos les caemos bien. Entonces, eso es lo que nos habló Carl Rogers
Eso es lo que nos habló Carl Rogers sobre lo que es la personalidad. Todo esto es lo que nosotros hemos visto. Todo esto es lo que nosotros hemos visto en las clases, en todos los temas que hemos visto. Esto es un resumen de todo lo que es los temas que hemos visto durante las semanas. Son 7 clases que hemos visto. En base a estos voy a tomar el examen. Recuerden que el examen va a ser reactivos, es decir, va a estar la pregunta y van a estar los literales. También uno de los temas que no hemos conversado hoy día es sobre los objetivos de estudio de la psicología. También es de importancia en lo que es la psicología. Yo había hecho muchos ejemplos sobre esto. Había hablado sobre una moneda, sobre cómo nuestra conducta se comporta a diferentes estímulos, cómo percibimos un mensaje, lo que es el lenguaje, los procesos mentales también. Habíamos hablado cómo la psicología se fue convirtiendo en experimental, cómo la psicología se fue convirtiendo en ecléctica. Eso también fue uno de los temas que nosotros vimos. Entonces, eso fue lo que hemos estado viendo durante toda esta semana. Recuerden que vamos a estar en un largo feriado y UTM Radio va a estar transmitiendo con música de fin de año. Entonces, esa es la clase de hoy día. Les agradezco a todos ustedes. Y les mando un saludo a todos los estudiantes que nos están escuchando. También mando un saludo a mi querida esposa, que es mi única fan, y que en este momento también me está escuchando, y también le mando un saludo a ella por este medio. Feliz Navidad a todos ustedes, señores estudiantes, que pasen una excelente Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Desde este momento me despido y nos vemos en el 2017 con un nuevo tema. Muchísimas gracias, señores estudiantes.